Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 31. La nueva era. Un engaño con mil máscaras. Unas prácticas que no deben usar los cristianos. Son contaminantes y peligrosas. La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etcétera. Pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias ocultas, de la literatura, y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias a nuestra fe. La nueva era es un conjunto de creencias e ideas que se ha extendido por todo el mundo. Como va lentamente llenando toda la casa hasta que no hay nada que no sea impregnado de su olor. La nueva era no tiene ningún jefe y no sigue reglas de ningún tipo. Son muchas personas y organizaciones, sectas, que piensan de la misma forma y que tienen las mismas creencias sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida y la muerte, sobre el mundo. Estas personas y organizaciones trabajan de mil maneras para convencer a los demás de sus ideas. Se creen unos iluminados, unos sabios que tienen conocimientos nuevos que van a cambiar el mundo. Prometen un futuro sin guerras, sin enfermedades, sin pobreza, sin contaminación y sin ninguna insatisfacción personal. ¿Quién no quisiera un mundo así? El problema es que prometen lo que no pueden cumplir. Las librerías promueven la nueva era. Te das cuenta de todas las ferias que venden amuletos de suerte, cristales, péndulos, piedras energéticas, polvitos y menjurjes para curaciones, pirámides para aprovechar las fuerzas del cosmos, las tales vibraciones, pequeñas estatuas de Buda, de los diositos orientales, de animales como el búho, el elefante y miles de tonterías disque mágicas. Esas a su manera también participan de la nueva era. Nunca te invitaron a un curso, por ejemplo, de control mental, de yoga, de meditación trascendental, de dianética, de autotodo, de autohipnosis, de autosuperación, de zen, de tai chi. Muchas veces la nueva era logra sus fines a través de esas actividades. ¿Alguna vez oíste una conferencia sobre los ovnis, sobre el sentido secreto de la Biblia, sobre los poderes paranormales, sobre los maestros espirituales que se dicen iluminados, que supuestamente nos guían, sobre la era del Acuario o la importancia de la astrología para nuestras vidas? Esas prácticas suelen expresar ideas típicas de la nueva era, muy tóxicas para nuestro espíritu. La nueva era enseña que es el cosmos, es el universo el que nos da la vida, el que nos da la energía. ¿Dónde dejamos a Dios? Como podemos ver, estamos hablando de algo bastante complicado
que tienen muchas formas de manifestar sus ideas que son falsas, engañosas y contradictorias de nuestra fe. Tenemos que entenderla y conocerla para estar prevenidos. Las ideas prácticas que constituyen la New Age son en inglés, son muy difíciles de enumerar, pues no tienen una identidad definida, sino muchas fachadas variables y confusas, engañadoras. Da la impresión de no constituir un movimiento unido, organizado, estructurado. Se presenta como una serie de ideas, creencias, prácticas aparentemente aisladas, sin un fin y una organización definidos, simplemente como una moda más. Además, tiene una capacidad de mutación realmente asombrosa y una gran variabilidad, y ha venido surgiendo a cada paso con nuevas cosas, nuevas ideas o ideas viejas convertidas en nuevas. De allí que es dificultoso descifrarlo, dividirlo, descomponerlo, definirlo. Digamos que la New Age o Nueva Era es un movimiento pseudoespiritual de corte esotérico y ocultista pagano que incluye teorías erróneas y herejías condenadas por la Iglesia que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y que busca llevar al hombre a creer que él mismo puede llegar a ser como Dios. La nueva era, la nueva edad, son los seguidores de esta corriente, también la llaman era de Acuario y edad de oro. Por los fines que persigue, otros lo llaman configuración de Acuario o conspiración acuariana. Tiene sus raíces en la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 en Nueva York por una rusa satánica llamada Elena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales especiales o maestros ascendidos. La teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad sobre esta y sobre el mundo mediante doctrinas y prácticas secretas, esotéricas, ocultistas y satánicas. En numerosos escritos de esta sociedad teosófica aparecen los mensajes del espíritu demoníaco que le dictaba en escritura automática, es decir, en estado de trance mediúmnico, durante el cual escribe la mano del medium automáticamente sin que éste tenga control alguno de lo que está escribiendo. Estos escritos forman parte de un plan al cual se le dio carácter secreto entre los seguidores y es la famosa masonería. Este plan, que es un plan del New Age, incluye un gobierno mundial y una sola religión mundial. El plan del New Age debe permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública la masonería. ¿Y qué fines persigue la masonería? ¿En qué consiste la conspiración masónica? La masonería es una sociedad secreta de corte esotérico, ocultista y demoníaco, condenada por la Iglesia, aunque simula lo contrario.
persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la Iglesia Católica, donde ya están haciendo daño desde hace varias décadas y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo para sustituirlos por una civilización pagana, comunista, pseudo religiosa. Y esto es importante que lo conozcamos para poder continuar analizando toda la información de la New Age a partir de la sociedad teosófica. Otra evidencia de la conexión de la masonería y el New Age es el boletín que los masones distribuyen por todo el mundo a los hermanos masones. Se llama New Age. Aparte de las evidencias históricas del origen y la relación de la nueva era con la masonería, hay otra determinante. El plan del New Age coincide con los fines de la masonería, que es una religión mundial, un solo gobierno mundial. Es decir, las metas del New Age y las de la masonería son las mismas. Quizá por eso el Papa León XIII en 1884, en su encíclica Humanum Genus, dice lo siguiente: varias son las sectas que, aunque diferentes en nombre, ritos, forma y origen, al estar sin embargo asociadas entre sí por la unidad de intenciones y la identidad en sus principios fundamentales, concuerdan de hecho con la masonería, que viene a ser como el punto de partida y el centro de referencia de todas ellas. El espíritu diabólico que dicta el plan New Age es tibetano, pero la relación de la sociedad teosófica con el Oriente es anterior. Podemos concluir, la masonería da origen a la sociedad teosófica por medio del espiritismo y el contacto con el paganismo oriental. Estos son los 4 pilares básicos de la nueva era o del New Age: masonería, espiritismo, teosofía o gnosticismo, paganismo oriental. El New Age se origina entonces en la masonería por medio de instrucciones y dictados dados por espíritus demoníacos. Dice San Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de los demonios. Primera de Timoteo 4:1. El proceso de penetración de la nueva era. Ya en 1986, en un reportaje del New York Times, dice que todo ha sido influido por el New Age: la educación, la salud, el arte, la fe, la economía, la moral, la gerencia, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento, la religión. En el área religiosa hay gente muy comprometida, muy cristiana, que inocentemente o por ignorancia de conocimientos acerca del tema han ido anexando. Así comienza la participación, agregando a sus creencias y prácticas de siempre teorías y prácticas del New Age. Y ya sabemos de dónde vienen estas creencias y prácticas. Por ejemplo, una muy difundida, anexada por muchos católicos, es la creencia errónea en la reencarnación. Los propulsores del New Age
no van directamente contra las creencias cristianas, aparentemente las aceptan, se muestran muy abiertos al principio, proponen estos errores heréticos como algo compatible con nuestra fe cristiana. Todas las religiones son aceptadas, por supuesto, sí. La teosofía se basa en la igualdad de las religiones para luego tratar de establecer una sola religión única. Los que están promoviendo el New Age usan terminología de la Biblia, del cristianismo, y al pasar la humanidad de una concepción teocéntrica del mundo, en la cual Dios es el centro, a una concepción antropocéntrica en la que el hombre se convierte en el centro. Eso se fue introduciendo con cambios en los conceptos de la fe, en las normas morales, en las actitudes y valores, en las formas de vida y costumbres de las personas. En 1976 sale el bestseller Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, que en muchos colegios obligaron su lectura. Esta publicación fue dictada por un espíritu. Este fue el lanzamiento de la literatura canalizada por espíritus, que hay mucha. Este relato aparentemente inocuo, inocente e idealista traía la semilla del New Age. Se vendieron millones de ejemplares. Posteriormente salieron las enseñanzas de Don Juan, de un tal Carlos Castañeda, el mayor exponente de la hechicería. Tengo entendido que es mexicano. Penetración audiovisual. Son evidentes las películas, los videos, los juegos de video, la música, los libros, las revistas, con esas influencias. Gusto por el temor, por lo escondido, lo que está oculto, oscuro, por lo imaginario y fantasioso, por lo cósmico mágico, por lo feo, miserable y monstruoso, experiencias extrasensoriales, poderes parapsicólogos como la telepatía, comunicación con espíritus a través de los juegos como la Ouija, viajes al más allá, talismanes, amuletos, brujería, hechicería, etcétera, hasta lo expresamente satánico. Las películas satánicas abunden y se transmiten frecuentemente por la televisión y la gente inocentemente se va contaminando. Penetración por símbolos. La simbología satánica puede verse en periódicos, revistas, artes, publicidad, televisión, cine, ropa, zapatos, etc. La penetración en la música. La llamada música New Age, con la repetición de sonidos en secuencias alternadas, está realizada para crear atmósferas que lleven al oyente a un estado de relajación. La naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las culturas orientales. Suele ser música instrumental mezclada con sonidos naturales, muy repetitiva, a veces subliminal, otras veces sin melodía ninguna. La música nueva es como cualquier otra música, una combinación de sonidos más o menos agradable al oído. Lo que podría hacerla mala sería algún contenido dañoso, por ejemplo, la letra y los mensajes subliminales, o
cómo se debe bailar o algún uso irresponsable de la música, por ejemplo, ayudar a inducir un estado alterado de conciencia para provocar sentimientos negativos, agresivos, etcétera. Las drogas. En el New Age, las drogas son usadas más que todo como un medio para lograr a través de la alteración de los estados de conciencia y de la manipulación del sistema nervioso, supuestas experiencias divinizantes, descrédito progresivo de la moral y la ley de Dios. Esta es una forma de penetración evidente en todos los sectores de la sociedad a través de los medios de comunicación, tanto en programas de todo tipo, novelas, películas, como las de no ficción, programas de opinión, modas, ropas que llaman miseria, como esa ropa rota, manchada, sucia, terrible. La ideología de la nueva era y las fachadas con que se presenta tienen aparente aceptación de todas las religiones, no va contra ninguna, pero tampoco acepta ninguna que no sea de las religiones paganas. El hinduismo, budismo, zen, taoísmo, va introduciendo creencias paganas, por ejemplo, la reencarnación. De esta forma, al ir los cristianos y especialmente nosotros los católicos anexando estas falsas doctrinas y creencias a nuestra fe, terminamos perdiendo la verdadera fe. Así, al quedar debilitada y destruida la fe cristiana, se logra el fin que tiene la nueva era, New Age, integrar todas las religiones en una sola. La búsqueda de la salud. Un caso típico es el de las curaciones por vibraciones, por energía universal. También la meditación trascendental para lograr el equilibrio emocional y psíquico. Búsqueda y apoyo del ecologismo. El verdadero ecologismo busca conservar el planeta y respetar todas las formas de vida, especialmente la vida humana, que tiene un valor muy superior a todas las demás, ya que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ecologismo hoy es exagerado. La nueva era dice que el hombre vale lo mismo que una ballena, que una cucaracha o un monte o un árbol. Llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta, en vez de verle como su guardián y su dueño, hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Vemos la exageración en este tema hoy día en cuanto a las diferentes dietas que han surgido para evitar el consumo de algunos elementos que a ellos les parecen aterradores. Uso del lenguaje y términos cristianos para engañar y confundir a los cristianos. Pueden declararse ellos propulsores de la metafísica, rosacruces, simultáneamente dar apariencias de científico a lo ocultista. Por ejemplo, la parapsicología como ciencia para estudiar fenómenos ocultos. Otro ejemplo, el espiritismo hindú convertido en aparente ciencia como técnica de relajación en la meditación trascendental, en las regresiones, etc. La mejor forma de descifrar la nueva era es estudiando la ideología que sustenta.
Así vemos que ante la dificultad de descomponerlo, de definirlo, reúne por suma confusión viejas y nuevas herejías y filosofías orientales. Al revisar estas herejías presentes a lo largo de la historia de la Iglesia, podemos darnos cuenta cómo está conformada la nueva era. Es interesante observar que todas estas están interconectadas entre sí y se apoyan unas a otras. Espiritismo. Ya hemos visto cómo la nueva era proviene principalmente del espiritismo, es decir, de la comunicación con espíritus malignos y de las instrucciones recibidas de estos. No está constituido por meros descubrimientos hechos por los hombres. Alertas son dictados y dictámenes provenientes del demonio. El New Age proviene del espiritismo, pero también lo incluye y lo fomenta. El espiritismo ahora llamado canalización y hasta espiritualismo es la práctica de captar espíritus malignos, o sea, los ángeles caídos y las almas condenadas. Se crea erróneamente la falsa idea que el espiritismo es la práctica de contactar espíritus buenos que son inofensivos, pero ¿de dónde vienen esos espíritus? Las actividades espiritistas están expresamente prohibidas en la Biblia. Leamos Deuteronomio 18 del 9 al 12, que al final dice, harán milagros como Dios. Panteísmo. Todo es Dios. El hombre es Dios. Dios y el mundo son en una instancia idénticos. Dios es la energía del universo. Dios no es un ser con personalidad. No es un Dios personal. No es un Dios persona. Si todo es Dios, todos son dioses. Los gurúes sostienen que ellos son dioses. Dios incluye todo, tanto el bien como el mal, lo bueno y lo malo. El monismo. Todo es uno, todo es una misma cosa. Se relaciona con el panteísmo en que no existe una distinción final entre Dios y el hombre, entre el creador y la creación. Sincretismo, igualación de todas las religiones. Pretende que todas las religiones puedan ser una sola. La Biblia es uno más entre muchos libros. Jesús es un profeta, uno más, igualado con Buda, Mahoma y Lao Tse. Gnosticismo o teosofía, herejía del siglo I que ha persistido y vuelve a presentarse fuertemente en nuestros días, formando parte de lo que hoy es el New Age. Es un conjunto de enseñanzas y prácticas secretas mediante las cuales la persona pretende llegar al conocimiento de la esencia misma de la divinidad, conocimiento que trata de lograrse mediante prácticas mágicas y ocultas. Relativismo moral. Negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral, llegándose al extremo de afirmarse que Dios incluye tanto el bien como el mal, que no hay diferencia entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud, que todo depende de la opinión de cada persona, que es bueno lo que a cada quien le parezca y le plazca.
Si la persona acepta su propia bondad, todo lo que haga es bueno, aunque sea malo. Relativismo práctico y subjetivismo. El relativismo, que es la negación de la realidad, porque para ellos todo es apariencia o una impresión de la realidad. En el New Age se amplía uniéndose al subjetivismo. Así se propone: ¿cree usted su realidad? No hay una verdad, cada cual tiene la suya. De allí que el gran auge de lo fantasioso y de lo imaginario. Este tipo de prácticas tan insanas pueden llevar a situaciones depresivas graves. Así es la táctica del demonio: subirlo a uno, darle una serie de poderes o hacerle creer a uno que los tiene, para después hundirlo irremisiblemente en el abismo. Esoterismo y ocultismo, conjunto de prácticas escondidas, secretas, mediante las cuales se pretende llegar a la divinización de uno mismo. Idolatría. La idolatría se ha introducido de diversas maneras, entre otras, por la vía de las curaciones, por contacto a través de la llamada energía universal. El quietismo es la búsqueda de una extrema pasividad espiritual que tiende a la destrucción del ser humano a través de una supuesta absorción en la divinidad. Es la raíz del budismo, cuyo ideal es el estado de la nada, la nirvana, en el cual el hombre no tiene deseo, ni pasión, ni ilusión por el mundo exterior. Muerto en vida. La reencarnación es la creencia en una en una cadena de regresos a esta vida bajo diverso aspecto corporal. Si fuera cierta mi libertad, sería inútil, y mis decisiones, mis luchas, mis esfuerzos, mis sacrificios, mis sufrimientos en la vida no tendrían ningún valor, pues al fin y al cabo tendría que hacerlo todo de una y otra vez. Eso es la reencarnación. Si eso fuera cierto, la pasión y muerte de Cristo no tendrían sentido, y su resurrección no nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada a la eternidad. Solo se muere una sola vez, y a la muerte sigue la resurrección y el juicio. Como dice San Pablo, si en nuestra vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. Aparte de ser llamada reencarnación algo inconveniente, falso y negativo, y de estar expresamente negada en la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, contradicen verdades básicas de nuestra fe cristiana, y se podría decir que termina negando toda la fe. Jesucristo es Salvador y Redentor. Solo Dios puede salvar. Leer Isaías. Solo el Hijo de Dios hecho hombre nos salva y nos redime. Lucas 19:12. Juan 10:19. Romanos 5:12-19. En la teoría del New Age, el hombre que cree que va a reencarnar pretende redimirse, negándose así la resurrección.
Así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos para vivir eternamente. Juan 6:40. Claro, no sin antes pasar por el juicio. Esa es nuestra esperanza, el saber que resucitaremos en cuerpo y alma gloriosos como Jesucristo resucitó para disfrutar del cielo que nos ha sido prometido, ese lugar inexplicable en términos humanos. Aparte de ser esta esperanza de nuestra futura inmortalidad en cuerpo y alma gloriosos resucitados por Jesucristo, una verdad de nuestra fe cristiana, ¿no es además una esperanza mucho más deseable que la vana ilusión de morir para volver a nacer dentro de un cuerpo que no es el mío? Yoga. El yoga en su esencia es un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, disque buenos para el cuerpo, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos, ¿unión con qué y con quién? El budismo es una nueva forma de religiosidad pagana oriental proveniente del hinduismo, pues según la leyenda, Buda, antes de llegar a la iluminación, fue un errante monje hindú. Propia del hinduismo es la teoría de la reencarnación, de que la existencia es un continuo ciclo de muerte y reencarnación y que mientras la persona se mantiene en ese ciclo no puede librarse del sufrimiento, para lo cual hay que buscar el estado de felicidad y paz total con el nirvana. Taoísmo Zen. El Zen es una forma de budismo cuya meta es llegar a un estado de conciencia en el cual todo es uno, es decir, el monismo. Dice un zenista, todo es uno, uno es nada, todo es nada. La acupuntura, su origen es el taoísmo chino. El taoísmo es el sistema filosófico desarrollado por Lao Tzu y Chuang Tzu, que aboga por una vida de completa sencillez, naturalidad, para alcanzar una existencia en armonía con el Tao o fuerza vital. No, nada que ver con Dios, con el Tao. Está estrechamente relacionada con el Xuanqiao, que es una religión popular china que pretende basarse en las doctrinas de Lao Tzu, pero que en realidad su característica se caracteriza por un panteón de muchos dioses, las supersticiones y la práctica de la alquimia, la adivinación y la magia. En esta religión y filosofía china existen dos principios. El primero, el yin, que es negativo, oscuro y femenino. Y el segundo es yang, que es positivo, brillante y masculino. Se cree que la interacción de estas dos fuerzas es la influencia que guía los destinos de todas las criaturas y las cosas. El destino de uno está bajo el poder del equilibrio
o desequilibrio de estas dos fuerzas. Así que la acupuntura es un mecanismo practicado por los seguidores del taoísmo que se utiliza para traer el yin y el yang del cuerpo en armonía con el tao o la fuerza vital.